En el mundo existen muchos elementos y cada uno de ellos está clasificado en la famosa tabla periódica. Esta es una herramienta fundamental para la química y otras ciencias naturales, pero de seguro no sabes lo difícil que fue llevarla a tu librería más cercana. Es por eso que hoy les presentaremos su historia. Con el tiempo se fueron descubriendo muchos elementos y la necesidad de ordenarlos de manera efectiva comenzaba a ser un problema. Y es así que nos adentramos en el siglo XIX, siglo en el que se van a desarrollar gran número de tablas periódicas. Habitualmente se le otorga a Mendeleev el mérito de la creación de tabla periódica, pero esta no empezó con él, ya que años antes muchos habían propuesto sus propias clasificaciones, como Newlands, quien en 1864 propuso la ley de las octavas. En el año 1869, Mendeleev publicó una primera versión de la tabla periódica, que contenía 63 elementos ordenados de acuerdo a sus propiedades químicas. Un año después, Mayer publicó una versión ampliada de la tabla, incluyendo la masa atómica de los elementos. Luego, Moseley, en 1912, demuestra que la tabla periódica debe ordenarse por el número atómico. Y finalmente Werner, quien en 1905 propuso la tabla periódica media larga, que es la que estamos acostumbrados a ver, y que está constituida por los 118 elementos ordenados en orden creciente a sus números atómicos y distribuidos en 7 filas llamadas periodos y 18 columnas llamadas grupos. Ante todo esto nos preguntamos, ¿es posible dar un nuevo orden a la tabla periódica en base a nuestras carreras? Después de pensar e investigar horas y horas, dimos con una idea, y así creamos una nueva tabla periódica. Esta tabla se basa en la teoría de los 5 elementos de la medicina tradicional china, la cual describe la relación entre la naturaleza y nuestro organismo, pues se cree que esta es regulada por los 5 elementos: madera, fuego, tierra, metal y agua. Dentro de la tabla podemos identificar que en cada brazo de la estrella se encuentran grupos de elementos químicos que están relacionados a cada elemento de la medicina tradicional. En primer lugar, relacionamos el elemento fuego con el oxígeno, puesto que la mayoría de procesos químicos durante el fuego requieren al menos un 16% de este elemento, relacionándolo con el corazón, porque dentro de nuestro organismo el oxígeno es vital para subsistir. También agrupamos al hidrógeno, carbono y nitrógeno con la madera, ya que forman parte de su composición y esta se relaciona con el hígado y la vesícula biliar. El elemento agua está relacionado con los riñones porque es una fuente purificadora que evita problemas de salud y esta fue agrupada, todos los elementos son solubles en él. El elemento tierra está relacionado con los elementos químicos que lo componen y a su vez se asocia con el vaso, páncreas y estómago que participan en el desarrollo de nuestro metabolismo. Los metales están agrupados y divididos por sus propiedades y se asocian con el pulmón, porque estos elementos pueden causar daño dentro del organismo. Finalmente, distribuimos los gases nobles y los elementos faltantes. Dentro de nuestra tabla podemos resaltar algunos elementos importantes, tales como el carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, potasio y azufre, quienes componen alrededor del 96% de toda la materia viva. Sin embargo, también existen algunos elementos químicos que contaminan el medio ambiente. El monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno y el dióxido de azufre son los contaminantes más comunes, pues pueden causar mareos, problemas respiratorios, inconsciencia y en casos más graves, hasta la muerte. Contaminan el agua por medio de lluvias ácidas y pueden afectar a los nutrientes del suelo. Concluimos entonces que la creación de una nueva tabla periódica nos enseña que una manera más eficiente de identificar y memorizar los elementos, y a su vez relacionarlos con la naturaleza y nuestro organismo, además de los químicos más contaminantes y cómo organizarlos en la nueva tabla, ayudándonos así en casi toda la carrera universitaria y próxima vida profesional, relacionando los elementos con el cuerpo humano. De esta forma, nos permitirá identificar las propiedades de elementos todavía no sintetizados o descubiertos.